Licenciada. José. Queremos agradecerle a usted amigo, a usted joven, a usted niño, a ustedes amiguitos que se encuentran con nosotros. De veras que gracias por estar presentes en esta importante convocatoria que realiza el Comité Promotor del Instituto de Formación Política de Morena de Tamaulipas. Que se escuchen las gorras, que se escuche el aplauso, que se escuche la alegría. Es momento de reivindicarnos, transformando a todo el territorio mexicano, a todo el territorio tamaulipeco. La esperanza de México en Tamaulipas es Morena. Bienvenidos todos. Bienvenidas a las familias y a todos quienes ya se encuentran presentes en este importante acto, en este importante evento. Sin más preámbulos, damas y caballeros, queremos invitarles a todos ustedes a tomar nuestros asientos, a tomar nuestros lugares. Y son tan amables. Escuche ese ambiente, esa alegría de todos en este partido de Morena, la esperanza de México en Tamaulipas, construyendo la esperanza en los diferentes sectores de nuestra sociedad. Vamos a recibir ante este escenario al amigo de todos ustedes, licenciado Adrián Oseguera Gerrios.
este micrófono es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ponerme este chaleco que se ve bonito. Ya me dan ganas de irme a caminar otra vez puerta por puerta por estos chalecos. Amigas y amigos, en Ciudad Madero, a partir del 1 de julio, la ciudadanía expresó su voluntad por cambiar el rumbo de nuestro país hacia mejores escenarios de progreso y bienestar. Hoy estamos a 20 días de iniciar una nueva etapa de transformación política, social y económica que sin duda traerá los mejores tiempos para Ciudad Madero, para Tamaulipas y para México. En la historia de nuestro país, 3 acontecimientos han generado profundos cambios en el rumbo y el destino de la nación: la independencia, la reforma y la revolución. Hoy, con el liderazgo de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos en el umbral de la cuarta transformación. Una transformación que busca la construcción de una auténtica democracia, reduciendo la desigualdad social, rescatando al campo y acabando con la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. Por ello, hoy me da mucho gusto asistir a este primer ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Formación Política de Morena en Tamaulipas. Agradezco y doy la bienvenida al doctor Pedro Salmerón, al doctor Felipe Ávila Espinosa y al maestro Horacio Cervantes. Quienes nos darán una amplia charla sobre Morena, la cuarta transformación y los retos de la construcción del Instituto de Formación Política de Morena. Valoro el que hoy compartamos este tipo de espacios para la formación de nuevos cuadros políticos que sin duda hará de Morena la esperanza de México y el camino de mayor certidumbre para la transformación, el cambio y el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias a todos y nuevamente sean bienvenidos a Ciudad Madero. Gracias. Sean bienvenidos a Ciudad Madero, el lugar donde se construye la esperanza de Tamaulipas y el futuro de México. ¡Viva Morena! Es el mensaje. Gracias. Es el pensamiento del amigo de todos ustedes, licenciado Adriano Ceguera Kerrion, a quien queremos agradecerle este importante discurso, este importante mensaje, con este fuerte aplauso, por favor. Es momento de cambiar este escenario para dar pie y pauta a las diferentes conferencias que en unos momentos se estarán dictando en este bonito escenario aquí en el Américo Villarreal Guerra en Ciudad Madero. Quiero agradecerles a todos ustedes de antemano su presencia, su asistencia y su participación directa en este importante acto del Comité Promotor del Instituto de Formación Política de Morena en Tamaulipas. De veras, gracias a todas las familias, a los jóvenes, a los niños, a todos los adultos mayores, a los padres y madres de familia que se encuentran entre nosotros. Nuestro agradecimiento total y el aplauso es generativo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí
y por estar presentes en este importante evento. Sí, buenos días, compañeros. Es un placer estar aquí en esta ciudad tan hospitalaria, y desde luego un saludo a todas las autoridades institucionales que hoy nos acompañan, como el señor presidente Adrián Oseguera, nuestro amigo el diputado Erasmo González, y en un evento tan importante y de trascendencia política e ideológica no puede faltar la mujer, y hoy nos acompaña la primera senadora que tiene la oposición en Tamaulipas, María Guadalupe Covarrubias Cervantes. En representación de nuestro senador Américo Villarreal Anaya nos acompaña una señorita de Reynosa, la compañera Verónica Castillo. Un agradecimiento desde luego a todos por hacer el esfuerzo de estar en este evento, porque contamos compañeros que vienen del norte del estado, como el maestro Mayer de Matamoros. Por ahí está el profesor catedrático y maestro de nosotros de muchos años, el profesor Aliber López. Y en fin, para no omitir a tantos compañeros que hoy vemos de nuevo, también se encuentran nuestros compañeros dirigentes del Comité Ejecutivo y del Consejo Estatal de Morena, como el compañero el presidente del Consejo Estatal, Antonio Oriandoria. Y en fin, todos los compañeros que vienen de Altamira, de Reynosa, de Matamoros, de Victoria. Queremos iniciar este evento hoy con dos destacados intelectuales de nuestro país y que forman parte de un equipo muy valioso que integra en este momento el Instituto de Formación Política, que por iniciativa del Congreso Extraordinario de Morena va a formar cuadros políticos y formar escuelas en todo el territorio nacional. Hoy iniciamos en este día en particular en la ciudad de Madero, con dos ponencias. Una, los retos de la construcción del Instituto de Formación Política, con el destacado historiador Felipe Arturo Ávila Espinosa. Después continuará en su intervención el compañero Pedro Salmerón, un historiador joven, pero de reconocimiento nacional e internacional. Quiero agradecer también la presencia de jóvenes. Vemos por ahí que hay gente del tecnológico, que es precisamente la raíz que va a dar fortaleza a este proyecto nacional. Por ahí vemos también una compañera conocida a todos ustedes, la señora Úrsula Mejía Obrador. Queremos decir que también hoy un grupo de jóvenes
van a iniciar el primer comité promotor, porque aún es un comité promotor que será el Instituto de Formación Política. Para el caso de Madero, están los jóvenes licenciado Gastón Arriaga Lacorte, licenciado Víctor Hugo Peñalosa, licenciado Roberto Vega Martínez y licenciado Jorge Castillo Ramos. Y sin más preámbulo, vamos a darle voz a nuestros invitados y maestros del Instituto de Formación Política que vienen de México. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un orgullo para mí participar en este evento con el que estamos iniciando los trabajos que llevarán muy pronto a la construcción del Instituto de Capacitación Política, de Formación Política de Morena en el estado de Tamaulipas. Les agradecemos infinitamente su presencia. Me pidieron que hablara acerca de la importancia de la formación política y creo que esta es una de las principales tareas que tenemos todas y todos por delante. El 1 de julio fue una fecha histórica para la nación mexicana. Ese día, la movilización ciudadana, la movilización de miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, de indígenas, de personas mayores, pudo iniciar la que será sin duda la cuarta transformación de nuestro país. La enorme movilización ciudadana pudo romper las cadenas del régimen corrupto, corporativo, opresor que había venido dominando el sistema político nacional desde hace décadas. El 1 de julio es ya una fecha histórica porque la insurgencia cívica de la sociedad mexicana le puso fin a un sistema caduco y opresivo y dio comienzo lo que será una nueva etapa en la historia de nuestro país. El 1 de julio, Morena alcanzó la presidencia de la República, la mayoría del poder legislativo, muchísimos presidentes municipales y es hoy, sin lugar a duda, la fuerza política dominante en nuestro país. Ganamos el gobierno, ganamos el poder. Pero el poder no está todavía consolidado. Existe en la sociedad mexicana una enorme red de poderes fácticos que están prácticamente intocados. Por décadas, una oligarquía financiera, comercial, bancaria, productiva, se ha adueñado de los principales centros de poder en convivencia con las multinacionales. El haber ganado las elecciones el 1 de julio todavía no es ninguna garantía de que vamos a poder hacer
esta cuarta transformación por la cual votó la mayoría de la sociedad mexicana. Porque como ya se ha comentado en distintas ocasiones, el presidente electo ha sido muy enfático en señalar que va a existir una continuidad histórica fundamental entre esta cuarta transformación y las tres anteriores que han formado la esencia de la nación mexicana. Esta cuarta transformación tiene sus raíces en la independencia, en la reforma y en la revolución. Los tres grandes acontecimientos fundadores de la nación mexicana. México le debe lo que tiene a estas tres grandes transformaciones que nos antecedieron. Gracias a la independencia fuimos un país libre y soberano. Gracias a la reforma pudimos establecer el Estado laico y dejamos de ser un Estado confesional controlado por la Iglesia. Gracias a la revolución, los campesinos conquistaron la tierra, los obreros conquistaron sus derechos laborales, la sociedad mexicana pudo tener acceso a una educación universal, laica, obligatoria y gratuita, y se pudieron conquistar una enorme cantidad de derechos sociales, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, como el derecho a una vida digna. Y sin embargo, después de la independencia, después de la reforma, después de la revolución, las oligarquías, los poderes fácticos, la Iglesia, los empresarios, los militares, los grandes comerciantes y empresarios lograron frenar y dar marcha atrás a muchas de las conquistas arrancadas con la sangre y con el esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos. Y hubo periodos contrarrevolucionarios que echaron abajo muchas de esas conquistas. En esta ocasión tenemos que estar preparados para que eso no vuelva a suceder. El 1 de julio, la insurgencia cívica que logró conquistar el poder demostró una enorme fuerza ciudadana, una enorme fuerza social a través de las miles de brigadas, sobre todo de jóvenes entusiastas que se comprometieron para transformar a este país. Morena conquistó el poder, pero Morena es todavía un movimiento social. Es un movimiento que está en las calles, que está en las escuelas, que está en los ejidos, que está en las fábricas, en los sindicatos, en las empresas públicas, en el gobierno, en las casas, en los hogares. Este movimiento tiene que consolidarse, tiene que organizarse y tiene que convertirse en un verdadero partido político. Un movimiento organizado con estructuras que funcionen permanentemente, que discutan, que analicen, que propongan, que supervisen, que vigilen y que sean también una parte fundamental de esta cuarta transformación. Conquistamos el gobierno, vamos a empezar a gobernar. Pero fue tan importante el triunfo que alcanzamos que tenemos que reconocer que todavía no estamos lo suficientemente preparados para poder gobernar bien, porque llegaron a cargos públicos y están siendo parte del nuevo gobierno federal y de los gobiernos estatales gente
que no tiene experiencia, que apenas va a ser su primera responsabilidad pública, que no sabe todavía los problemas a los que se enfrenta y sobre todo que no sabe todavía el enorme poder de los enemigos que están acechándonos, que están espiándonos, que están viendo a ver qué errores cometemos y que ya comenzaron a hacer una guerra despiadada en los medios para mostrar que no estamos preparados para gobernar. Nos enfrentamos a poderes enormes, gigantescos, a grandes monopolios en los medios de comunicación, en el sistema financiero, en las grandes empresas multinacionales, en los grandes comercios, y también nos enfrentamos a poderes fácticos que tienen sus raíces más allá de nuestras fronteras. No solamente estamos desafiando a los enormes intereses de los poderes fácticos nacionales, estamos desafiando también a enormes poderes fácticos multinacionales que tienen sus raíces en el imperio, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en otros países que son los que dominan los mercados internacionales y que tienen puestos sus ojos en lo que está pasando en México. Es a estos poderes a los que nos vamos a enfrentar, es a estos poderes a los que ya nos estamos enfrentando y es a estos poderes a los que tenemos que derrotar. Con el apoyo de la sociedad, de la gente movilizada, de los círculos de estudio, de las organizaciones naturales de los distintos sectores de nuestra sociedad, que tenemos que ser capaces de organizarnos para poder enfrentar con éxito estos grandes desafíos. Esta iniciativa de fundar el Instituto de Formación Política de Morena es una de las tareas más urgentes y prioritarias que tenemos que hacer como movimiento, como organización y como partido, porque tenemos la experiencia de otras revoluciones parecidas a la que estamos comenzando ahorita, que despertaron una enorme cantidad de expectativas y de esperanzas, como fue el triunfo del Partido del Trabajo en Brasil, y veamos ahorita las dificultades que está teniendo este enorme y significativo proyecto. Lula está en la cárcel, a Dilma Rousseff la destituyeron, acaba de ganar las elecciones un candidato fascista de la ultraderecha que es una caricatura de Donald Trump. Hay en América Latina y en Europa un ascenso de los movimientos nazifascistas, de líderes y partidos de ultraderecha que están buscando establecer un sistema internacional mucho más opresivo, mucho más controlado por las transnacionales y que ha puesto en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos como a sus enemigos a vencer. Vean las reacciones que ha habido en el mundo en los últimos años en contra de nuestros hermanos migrantes. Lo que está ocurriendo ahorita en México con la caravana
de hondureños y salvadoreños que están buscando un espacio para poder tener una vida más digna, y los discursos de odio, de racismo que están proliferando en los sectores más conservadores. Esto es lo mismo que ha estado ocurriendo en Europa con la migración de los países del norte de África y de Siria. Por eso tenemos que dimensionar los retos de lo que tenemos que hacer para que esta cuarta transformación sea exitosa. Tenemos que saber el contexto internacional en el que se ubica esta cuarta transformación, pero también la coyuntura y los problemas nacionales específicos que tenemos que resolver y que tenemos que resolver bien. Y esto solo se puede hacer organizándonos, discutiendo, proponiendo, movilizándonos, haciendo propuestas y haciendo también funciones de gobierno. El objetivo de este Instituto Nacional de Formación Política de Morena es crear un espacio para que todos los militantes de Morena, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las personas mayores, los obreros, los empleados por su cuenta, los estudiantes, los campesinos, tengan un espacio para discutir, para reflexionar, para aprender, para hacer propuestas y para organizarse y movilizarse para que este programa que tenemos que ir construyendo entre todos se haga realidad. Y también está pensado como un espacio de formación política para la gran cantidad de nuevos funcionarios que gracias a la insurrección cívica del 1 de julio son ahora funcionarios públicos, son representantes populares, son presidentes municipales, son síndicos, son diputados locales, son diputados federales y también muchos son ya parte del nuevo gobierno. Este instituto busca crear un espacio para todas estas necesidades, para formar a los jóvenes, a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes, a los trabajadores, a los indígenas, pero también a la enorme militancia de Morena. En la campaña se crearon decenas de miles de células, de pequeñas organizaciones, de grupos que se organizaron y se movilizaron, y gracias a ellos obtuvimos el triunfo rotundo en las elecciones. Para esta enorme masa de riqueza natural humana hay que darle una alternativa para que no deje de movilizarse y de organizarse, pero que lo haga de una mejor manera. Morena tiene que convertirse en un partido político consolidado, pero en un partido político democrático, abierto, libre, crítico, que proponga y que auxilie al gobierno en las enormes tareas y responsabilidades que va a tener a partir del 1 de diciembre. Lo que queremos en este Instituto de Formación Política es participar con todas y con todos ustedes en crear una nueva alternativa, en crear un espacio de discusión, un espacio de estudio,
un espacio de reflexión y en un espacio de proposición. Esto lo tenemos que hacer juntos, tenemos que aprender. Ustedes también nos enseñan a nosotros siempre que nos reunimos como ahora. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros queremos contribuir a construir una nueva propuesta junto con todas y con todos ustedes. Lo que queremos es que la cuarta transformación que queremos hacer sea un proceso en donde tengamos cada vez más claro qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que pensar con el objetivo de transformar a nuestro país para hacerlo una sociedad más libre, más democrática, más justa y más equitativa. Pero tenemos que enseñarnos a pensar de manera revolucionaria. Tenemos que entender el mundo de acuerdo a nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que hacer? Estamos pensando que este Instituto de Formación Política ofrezca una enorme cantidad de contenidos, que se estudie, que se discuta, que se reflexione sobre historia de México, sobre historia del mundo, sobre historia de otras revoluciones, pero también sobre economía política, sobre sociología, filosofía, pero también sobre comunicación. Tenemos que saber hablar en público, tenemos que saber convencer a la gente, tenemos que desarrollar capacidades argumentativas. Tenemos que saber también cómo está funcionando ahorita el mundo, las relaciones internacionales. Tenemos que saber también cómo hacer más productivo al campo de México, cómo tener una mejor educación, cómo resolver los problemas que plantea el mundo del trabajo automatizado y controlado por sistemas informáticos en la actualidad. ¿Y qué hacer ante crisis cíclicas que se presentan siempre en los mercados financieros internacionales? ¿Y quiénes son nuestros aliados? ¿Y quiénes son nuestros enemigos? ¿Y cómo podemos estar mejor organizados para poder superar los retos? Esta es la propuesta que está detrás de crear este Instituto de Formación Política de Morena. Es un proyecto del cual creo depende en buena medida el futuro y el éxito de la cuarta transformación. Es un proyecto que está en formación y que depende de su compromiso, de su participación, de su contribución desde la trinchera en la que todas y todos ustedes hoy se encuentran. Los invitamos a que se sumen a este esfuerzo, que se incorporen a las actividades que se van a plantear. En cada estado se va a formar un instituto de formación política. La idea es que sea un instituto que tenga actividades permanentes, que no se haga nada más un evento maravilloso como el de ahorita y que ya todo el mundo se regrese a sus casas y que se olvide y que espere a que nuevamente se les vuelva a convocar. Queremos que funcione permanentemente, que cada semana se reúna a discutir algún problema,
algún tema, pero que tengan salida esas discusiones y esas propuestas, y que estén esas propuestas alimentando y vigilando la actividad del nuevo gobierno revolucionario de Morena. Esta es la invitación, este es el desafío, y esto es una tarea que tenemos que construir entre todas y entre todos. Muchísimas gracias. Sí, por la premura del tiempo nos solicitó un pedido especial nuestra senadora. Por compromiso se va a tener que retirar y quiere emitir un saludo, si es tan amable. Buenas tardes, buenos días. No podemos quedarnos atrás las mujeres. Las mujeres tenemos que tener igualdad. Igualdad. Les quiero decir, soy su senadora por Tamaulipas. De todos los tamaulipecos estoy representando. Estoy en 5 comisiones, para que sepan. En educación, en niñez y adolescencia, en cultura, en igualdad de género y en jóvenes y en deporte. ¿Cómo la ven? Nada más para despedirme rápido, quiero decirles que esta encomienda es muy importante para todos. Porque esta cuarta transformación a la que estamos ya en el umbral y que ya los senadores y los diputados empezamos desde septiembre, pero que el 1 de diciembre va a culminar con nuestro presidente electo y líder, que va a ser el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Algo rápido. Es muy importante la participación ciudadana. Por eso, el 1 de julio salieron los mexicanos que queremos a México a votar por el cambio verdadero. Y les voy a decir lo siguiente: mi lema es regenerar en la esperanza. Y vamos a regenerar este país con nuestro líder y todos los mexicanos que queremos a México a partir del 1 de diciembre. Pero nuestro estado es complejo y diverso. Se nos muestra unilateral. Los tamaulipecos abordamos nuestra vida peculiarmente. ¿Cómo sucede? Con desinterés, con el ego como pilar. Entender que somos una comunidad es vital. Entender que la solidaridad y la educación amplia han de habitar nuestras vidas es un arma contra la crisis. Estamos viviendo una crisis en todos los aspectos. Ustedes lo saben, todos lo sentimos. Este mundo es más amplio que nosotros. La circunstancia actual exige una labor gigantesca. Nuestro querido México necesita a ciudadanos valientes. ¿Son valientes ustedes? ¿Están dispuestos a luchar contra el enemigo común que tenemos, que nos ha hecho por más de 30 años o más, pero últimamente nos han quitado tanto? ¿Están dispuestos? Porque viene un embate tremendo que ya empezaron y tenemos que estar dispuestos. Por
Por eso, este Instituto de Formación Política de Morena, porque Morena es la esperanza. Por eso necesitamos a ciudadanos valientes. Nuestro Tamaulipas exige amor, alternativas a la violencia y oportunidades de desarrollo. Este foro es una invitación, una osada sugerencia al compromiso. Ya lo dijo el compañero y ahorita viene Pedro también. La tarea de transformación de nuestra vida cotidiana es labor de todos. Debemos informarnos, debemos conmovernos, debemos escuchar y actuar consecuentemente. Es tarea de todos, de la comunidad tamaulipeca, generar una cultura amplia que no tema abordar lo político. Porque siempre muchos decían, yo no soy político, pero si la política es de todos, la política si no estamos, por eso nos ha ido tan mal. De la comunidad tamaulipeca, generar una cultura amplia es tarea de todos los tamaulipecos y de todos los mexicanos, que no tema abordar lo político en nuestro día a día, que fomente el análisis y la propuesta para generar una política a la altura de la crisis humanitaria que posee nuestro Estado y nuestra nación. Es un placer escuchar y aprender. Abramos nuestros oídos y seamos despiadados a la par de amorosos. Critiquemos y construyamos. Entendamos los retos y las necesidades que surgen de nuestro actuar. Tengamos la capacidad de transformación. Generemos esa capacidad. Trabajemos juntos. Que se mueva el corazón y la mano para plantear el presente y el futuro. Buenos días. Es un placer estar otra vez, como tantas, en Tamaulipas. Yo no soy tamaulipeco, pero el doctor Ávila y yo tenemos muchos años viviendo a Tamaulipas y tratado de contribuir a la historia, y a la escritura y a la investigación de la historia en Tamaulipas, y por supuesto también a la cultura política y a esta transformación que dio un gran paso el 1 de julio, pero que apenas va a empezar. Esto, compañeros, es una fiesta. ¿Por qué es una fiesta? Porque veo a más de 600 compañeros, algunos de ellos provenientes de los otros extremos del Estado, para discutir de política, hablar de política. Porque, como dijo la senadora Lupita, la política es algo demasiado importante para dejárselo a los políticos. Por haberle dejado a los políticos la política, a los especialistas, a los expertos tomar las decisiones, nos ha ido como nos ha ido. Bueno, denme un par de minutos. ¿Sí? Bueno, por haber dejado la política a los políticos y las decisiones a los expertos y a los especialistas, nos ha ido como nos ha ido. ¿Sí? La política es de todos. Política significa cosa pública. Y una de las ideas de esta cuarta transformación es que discutamos todas las cosas importantes y que participemos en ellas. Durante décadas, el PRI-PAN gobernantes impidieron cualquier participación de la población en la toma de decisiones. Bloquearon, por ejemplo, cuando era perfectamente legal haberlo hecho, la consulta popular sobre la reforma energética. ¿Sí? La única consulta popular que hubo en 2003 sobre la reforma energética fueron los gases y los palos de los granaderos, cuando intentamos impedir que se llevara a cabo ese acto de traición a la patria. ¿Sí? Y acabamos de hacer una consulta que es simbólica. ¿Sí? Una consulta para demostrar, ahora sí se van a hacer. La gente va a participar en la toma de decisiones fundamentales. ¿Sí? La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Sí? Y los volvimos a derrotar.
con la participación de nosotros. Nosotros, los ciudadanos, debemos hacer política permanentemente. ¿Sí? Y esa es la idea de la construcción de este instituto. En el anterior Congreso Extraordinario de Morena, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de este instituto, el Instituto de Formación Política, y el Congreso designó a una comisión en la que nos designó, entre la que yo fui nombrado también, junto con el compañero Felipe Ávila, encabezada por don Rafael Barajas Durán, nuestro queridísimo fisgón, que tiene las visiones que acaba de explicar perfectamente Felipe. ¿Sí? ¿Por qué? Para que esta forma en que tenemos que involucrarnos en la toma de decisión política la hagamos de manera cada vez más consciente y cada vez más razonada. ¿Qué va a hacer el Instituto de Formación Política? Esto que estamos arrancando ahorita es solo un primer ciclo de conferencias con un comité promotor provisional por unos cuantos meses, en lo que estructuramos bien todo, que provisionalmente en Tamaulipas va a estar a cargo del maestro Horacio Cervantes y del doctor Pedro Alonso Pérez, que no está ahorita presente, no podía venir, y que va a ir formando comités promotores en todos los, de preferencia en todos los municipios, en los 46, y si no, por lo menos en todas las regiones y sin duda en todos los distritos. Después de esta primera etapa, va a haber una etapa en la que vamos a dar ya los cursos en forma con materiales de lectura, de reflexión y de análisis, que déjenme les digo para que lo tengan presente. Todos los compañeros, y esa es decisión del Congreso, del Congreso Nacional de Morena, es decir, nuestra máxima autoridad política partidista, que déjenme decirles que todos aquellos que quieran aspirar a cargos de elección popular o a cargos dirigentes dentro del partido van a tener que aprobar. ¿Sí? ¿Por qué? Para que cada vez tengamos más esta preparación política que nos permita este tipo de discusiones. Entonces estamos apenas calentando motores y promoviendo este instituto que, como ustedes saben, va a tener recursos para poder hacer correctamente su trabajo. ¿Sí? Vamos para adelante. ¿Sí? Ahí nos seguiremos esperando, ¿no? Y empecemos pues con estas pequeñas conferencias. Estas son conferencias breves para que vayamos aprendiendo a discutir de política. Ahorita los compañeros les van a pasar unas tarjetitas para las preguntas. Y empiezo con la conferencia propiamente dicha, o la plática propiamente dicha. ¿Qué entendemos cuando hablamos de la cuarta transformación y por lo tanto de las 4 transformaciones de México? 7 puntos. Primero, el neoliberalismo quiso matar la historia. ¿Sí? Los neoliberales quisieron destruir la educación, la enseñanza de la historia y decir que se hace tal la raza, que el pasado no existe y que solo existe el presente y el esfuerzo de cada quien en el presente para construir el futuro. Eso es una patraña. Es una patraña porque el llamado esfuerzo de cada quien, el echileganismo que le llamamos, es como si todos tuviéramos las mismas oportunidades, como si todos hubiéramos ido a las mismas escuelas y tuviéramos los mismos recursos para que únicamente con nuestro esfuerzo personal pudiéramos sortear los problemas de la vida. Eso es falso. ¿Sí? Puede dejar de ser falso cuando haya piso parejo, cuando realmente todos vayamos a la escuela y una buena escuela, cuando realmente todos los niños lleguen a la escuela desayunados y bien desayunados y ahí puedan comer y tengan acceso a libros, a arte y a cultura de la misma manera. Mientras no haya ese piso parejo, la idea del esfuerzo personal es una patraña ideológica. Pero para convencernos de eso, de que tú eres pobre porque tuviste la culpa, si eres pobre es porque no le echaste ganas, ¿sí? Si eres ignorante es porque no le echaste ganas, entonces le quitamos la responsabilidad al Estado de habernos educado a todos igual, ¿sí? De habernos dado oportunidades a todos, ¿sí? Le quitamos la responsabilidad al Estado del desastre del campo y de la violencia porque no le echamos ganas para, el ejidatario no le echa ganas para salir de pobre, ¿sí? Para lograr convencernos de eso, tienen que destruir la historia.
Y entonces se dedicaron durante 30 años a quitarnos la historia de la cabeza, es decir, a querer arrancarnos la raíz, a criticar y decir, no hay héroes, todos son iguales. Juárez fue un traidor a la patria, Hidalgo un Zapata un reaccionario, Villa un desquiciado, Cárdenas un lacayo de los gringos, y todos eran corruptos, y todos eran ojetes, y todos eran gandallas. ¿Cuál es el sentido último, además de decirnos que todos eran corruptos, ojetes, gandallas? Es decir, si ahora gobiernan unos corruptos, ojetes y gandallas, es porque así es lo lógico y lo natural, así siempre ha sido y así siempre va a ser. ¿Sí? Y la política es de los políticos y el pueblo que calle, obedezca y no participe. ¿Sí? Bueno, vamos a romper eso. Y en contra de esa clase política antihistórica y ahistórica, va a llegar al poder, va a llegar a la presidencia, va a llegar al poder si lo apoyamos. ¿Sí? Va a llegar a la presidencia el 1 de diciembre un estadista con visión histórica y que sabe que la historia es la principal fuente para construir ciudadanía, es decir, conciencia cívica. Y que nos habla permanentemente de la importancia de la historia, que permanentemente está diciendo, ustedes lo habrán oído cada vez que vino a Tamaulipas, ¿sí?, que en la historia está la raíz y la explicación de nuestro movimiento, ¿sí?, y que en la historia están las recetas y las claves para entender los problemas actuales de México y cómo superarlos. Y por eso, todos aquellos que no sabemos historia, ¿sí?, tenemos que aprenderla. Una de las ideas de estos cursos es centralmente la historia, aunque no solamente la historia. Evidentemente muchos de ustedes no saben historia porque nos la enseñaron muy mal, porque nos dieron pésimos libros de textos, porque nos hicieron una historia una cosa aburridísima de nombres, fechas y datos sin sentido. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle remedio. Y nunca es tarde para aprender ni para cambiar. A mí cuando me dicen chango viejo no aprende maroma nueva, le digo, pues a lo mejor yo no soy chango, mano. No soy un ser humano. Y los seres humanos hasta el último día de nuestra vida podemos seguir aprendiendo. Cuando me dicen tus ideas no pueden cambiar, le digo, pues fíjate que yo cada vez que leo un nuevo libro o platico con un maestro, aprendo cosas nuevas, y al aprender cosas nuevas cambio un poquito. Y después de muchos de esos cambios, cambio muchas cosas. Claro que podemos cambiar nuestras ideas y podemos cambiar nosotros mismos. Y claro que estamos a tiempo de aprender lo que no quisieron los neoliberales que aprendiéramos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Sí? Porque no queremos que nos vengan a decir otra vez, no, que el aeropuerto solo lo definen los expertos en aeronáutica. ¿Por qué toda la bola de ignorantes del pueblo van a votar sobre un aeropuerto si no saben nada de aeropuertos? No, pues a lo mejor de aeropuertos no sé mucho, pero de corrupción me ganso que sí sé. ¿Sí? Porque la he sufrido, porque la hemos padecido. ¿Sí? Entonces vamos a ir aprendiendo a discutir cada uno de los temas fundamentales. Ahorita discutimos el aeropuerto, al rato vamos a discutir un tren turístico, luego vamos a discutir no solo cómo renovar Pemex, lo cual aquí en Madero es fundamental, no solo cómo rescatar Pemex, sino cómo ir transitando en la revolución energética que tiene que empezar en el mundo para abandonar el combustible fósil como fuente fundamental de la energía. Y eso lo podemos ir discutiendo y aprendiendo entre todos, no nada más los políticos. Ya se acabó eso. ¿Sí? Por eso la historia es fundamental para construir ciudadanía capaz de tomar decisiones. ¿Sí? Y entonces sí, a lo mejor el esfuerzo individual nos permitirá a cada uno de nosotros trascender. ¿Sí? ¿Qué es la cuarta transformación? Una forma de decirle
que a mí me gusta más decir la cuarta revolución. ¿Y qué es una revolución? Una revolución es un proceso mediante el cual se destruyen las instituciones del Estado y se construyen otras nuevas. ¿Sí? Es un proceso mediante el cual se destruyen las instituciones económicas sobre las que se basa la sociedad y se construyen en su lugar otras nuevas. Y una revolución es, sobre todo, ¿sí?, lo dice uno de los hombres más sabios del mundo, Immanuel Wallerstein, con quien estuvimos la semana pasada, invitado por otro de los miembros de esta Comisión de Formación Política de Morena, nuestro querido amigo John Ackerman, a la Universidad Nacional. Immanuel Wallerstein dice: una revolución es, sobre todo, un proceso mediante el cual cambian las actitudes de las gentes, donde por actitud entendemos la forma en que yo me coloco ante el resto de la sociedad y ante el Estado, la forma en que yo me asumo, me sitúo, me entiendo en el colectivo y ante el poder público. ¿Sí? Y queremos que esta sea la cuarta revolución. ¿Cómo fueron las otras tres? Muy rápidamente, no les voy a dar un curso de Revolución Mexicana, yo lo doy en 6 meses en la escuela, ¿no? Pero ¿cuál es el significado de esas revoluciones? Dice un gran historiador y un gran teórico de las revoluciones, que además la vivió una de las más grandes de todos los tiempos, León Trotsky, que cuando empieza una revolución, la gente no sabe muy bien qué quiere hacer, o qué va a pasar después de la revolución, o cómo vamos a construir la nueva sociedad. Pero sí sabe perfectamente bien, y cuando digo la gente, digo todos ustedes, todos los revolucionarios que estamos haciendo la revolución, no los dirigentes nada más, todos nosotros, la gente no sabe muy bien qué va a pasar, cómo va a ser el nuevo Estado. Podemos fantasear, imaginar, desear, pero no sabemos bien. Pero sí sabemos perfectamente bien, todos y cada uno de ustedes y de nosotros, qué es lo que no queremos, contra qué nos levantamos, esta vez afortunadamente de manera cívica y pacífica. ¿Sí? ¿Qué es lo que no queremos? Y esa es la clave de una revolución. Y entonces, en la primera transformación de México, podría explicárselos yo, o para otras conferencias podríamos enviarles a nuestro amigo Luis Fernando Granados para que se los explique mejor. En la primera transformación de México, de pronto en 12 días, del 16 al 28 de septiembre de 1810, 50, 60 mil, 70 mil indios, mulatas, esclavos, sirvientas, campesinos, se levantan masivamente, ¿sí? Y tienen muy claro, la documentación que hemos revisado lo deja perfectamente claro contra qué se están levantando. Se están levantando contra dos cosas: esclavitud y tributos. Es decir, lo que obligaba a la gente a trabajar y a morir en la mina, y lo que obligaba a la gente a entregar lo que sobraba de el remanente de su trabajo campesino para las haciendas y las minas, con el resultado de que los esclavos en las minas morían en promedio a los 3 años de haber llegado a la mina, y de que cada año había en el centro del país una hambruna. Cada 6 años, 7 años, cuando había una mala cosecha, había una hambruna que mataba al 80% de los niños menores de 6 años, de hambre. Cuando digo que las revoluciones deben destruir, esta revolución destruyó 2 instituciones político-jurídicas, destruyó la esclavitud y destruyó el tributo. Podemos discutir muchas cosas de qué país se construyó después de la independencia, pero les digo una cosa: ese país era un país sin esclavitud y sin tributos. ¿Sí? Puede que no sepamos muy bien qué vamos a hacer, pero sabemos muy bien qué es lo que no queremos. ¿Sí? La segunda revolución, la revolución de reforma, se hace en contra de el grito de los contrarrevolucionarios.
El grito de los contrarrevolucionarios deja muy claro qué es lo que no queríamos. Decían ellos, religión y fueros. ¿No queríamos religión? Sí queríamos religión. Juárez y casi todos los liberales eran católicos de misa todos los domingos y se guiaban en su vida interna por los principios de la fe católica. Cuando decían, no queremos religiones, no queremos que la institución eclesiástica controle nuestra vida, porque la institución eclesiástica es una institución fuera de la sociedad, que además no es democrática ni representa a la sociedad, y que controlaba toda la vida pública del país y casi toda la riqueza circulante del país. Entonces, al decir no queremos eso, queremos un Estado gobernado por los ciudadanos, es decir, queremos democracia, o queremos un Estado secular, civil, y no queremos que haya privilegios jurídicos para unos pequeños grupos. Eso es lo que significa fueros. Y sobre todo, lo que no querían es, no queremos tener un país de mentiritas. ¿Cómo un país de mentiritas? Un país que en sus primeros 30 años fue invadido 7 veces por potencias extranjeras, que perdió la mitad del territorio nacional en esas 7 veces, que perdió lo mejor de sus riquezas, ¿sí? Queremos un país soberano, donde aquel que se atreva a meterse en nuestro país, lo fusilemos en el Cerro de las Campanas, ¿sí? Eso es lo que queremos. Un país Por cierto, para que luego no nos tergiversen como hicieron una punta de cobardes con mi compadre Paco Ignacio Taibo II, no estoy llamando a fusilar a nadie. Es más, me opongo terminantemente a la pena de muerte, ¿sí? Para que no me tergiversen luego, ¿sí? Ese país, si quieren otro día con más calma les doy una conferencia sobre ese tema, ha logrado que en este momento ningún país extranjero, ninguna potencia extranjera pueda agredir militarmente a México. Un día se los explico, no pueden, ni siquiera los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya saben, lo saben desde los años 30, que no les conviene invadirnos, que no les sale, no les ajusta, ¿sí? Y lo saben bien, sépanlo ustedes, no tengan miedo, Estados Unidos no nos puede invadir militarmente. En parte por lo que aprendieron gracias a Pancho Villa, en buena parte, así es. Eso se los explico con calma en otra conferencia, pero váyanse aprendiendo. Y eso lo ganamos gracias a la segunda gran transformación. Gracias a esa somos un país soberano. Es decir, por encima de la voluntad de México no hay ninguna otra voluntad, aunque hay algunas con las que hay que negociar porque son iguales a la nuestra. La tercera transformación también es muy claro contra qué se hace, ¿sí? Había dos cosas cuando Felipe y yo, que estudiamos en particular esa tercera transformación, leemos los documentos de la época, las cartas de los campesinos, las demandas de los pueblos, sabemos muy bien que hay dos cosas que la gente de entonces no quería. No quería latifundio, es decir, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y no quería dictadura. La revolución se hace contra el latifundio y contra la dictadura, que se puede traducir muy bien en el lema magonista que luego adopta Emiliano Zapata, porque no era el lema original de Zapata, que es tierra y libertad. ¿Sí? Es lo opuesto a latifundio y dictadura, ¿sí? Tierra y libertad. No sé qué país se construyó después, pero es un país donde el latifundio ya no fue dominante, se destruye el latifundio en casi todos lados, se construye en un montón de lugares la propiedad social, y la propiedad social, aunque ustedes no lo crean ahora por el estado en el que están los ejidos ahora, la propiedad social ejidal es lo que permite el despegue económico nacional de los años 30, 40, 50, 60, 70. ¿Sí? Sin ella hubiéramos seguido estancados en la economía mexicana. Tierra y libertad. ¿Sí? ¿Qué país construimos? Uno muy complicado, con muchos problemas, pero ya no con esos. ¿Sí? Y ahora, fíjense ustedes, como les decía yo, ¿quién sabe a fin de cuentas cómo vamos a ir construyendo el nuevo Estado?
Pero sí sabemos que hay dos cosas que queremos destruir. Dos cosas que son instituciones casi formales, político-jurídicas. ¿Sí? Nos levantamos masivamente en contra, díganme ustedes si no es cierto, de la corrupción y del neoliberalismo. ¿Sí? Donde la corrupción como sistema, como modelo, significa o tiene dos hijas que dependen de la corrupción: la impunidad y la violencia inherente a la impunidad. ¿Sí? La impunidad y la violencia que padecemos aquí en Tamaulipas, más aguda que en algunos otros lugares del país, son hijas directas de la corrupción. ¿Sí? O sea, sin corrupción no hay impunidad. Sin impunidad la violencia se va acabando. ¿Sí? Entonces, y la corrupción tiene otra hija, como ustedes saben, que es la pobreza. Sí, porque al canalizarse de manera tramposa y equivocada los recursos públicos, ¿sí?, no llegan a donde deben llegar. ¿Y qué entendemos por neoliberalismo? Por neoliberalismo entendemos primero un sistema económico que solamente beneficia a unos cuantos en detrimento de las mayorías, pero también un sistema político que ha ido destruyendo los derechos conquistados por los mexicanos en las anteriores luchas. ¿Y cuáles son esos derechos? Esos derechos son derechos de 4 órdenes. Derechos individuales. El primer derecho individual es el derecho a la vida y a la seguridad. ¿Sí? La condición del Estado, el origen del Estado está en que nosotros le entregamos a alguien el poder para que ese del poder nos garantice la vida y la seguridad. Cuando el Estado no nos garantiza ni ese primer derecho, es un Estado que no sirve. Entonces, llamarle Estado fallido al actual Estado mexicano no es un despropósito. Si el Estado mexicano no nos garantiza ni siquiera el primer derecho individual, no nos está garantizando nada. Está perdiendo su razón de ser. Pero los derechos individuales son además el derecho a la propiedad individual, ¿sí?, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿sí?, etcétera. Luego están los derechos políticos, el derecho a la participación política, a la expresión política, el derecho a la opinión, etcétera. Esos son los derechos políticos, el segundo grupo de derechos. También nos estamos perdiendo. No me digan que en México hay libertad de expresión cuando el 90% de los medios de comunicación pertenecen a solamente 2 firmas y cuando los periodistas de investigación honestos los asesinan. En México no hay libertad de expresión, no mientan. ¿Sí? Luego vienen los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a las garantías laborales, es decir, no solo al trabajo, sino a un trabajo digno, bien remunerado, de 8 horas, con seguridad social, jubilación y todas esas cosas que hemos perdido. El derecho a la tierra, garantizado por el artículo 27 constitucional, el de verdad, no el que han destruido Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Y luego viene un cuarto grupo de derechos, los derechos culturales y los derechos de las minorías, de los grupos vulnerables, que apenas los estamos conquistando, pero que ya les demostramos que ya vienen. Está claro que ahí vienen los derechos de las minorías. ¿Sí? Y los derechos, aquí me acabo de dar cuenta, y tiene razón la senadora Lupita, platíquenselo cuando la vean, que estamos solamente 3 hombres aquí cuando tenemos un gobierno donde hay 8 secretarios de Estado, entre ellas la que encabeza el gabinete, la ministra Olga Sánchez Cordero. ¿Sí? Que no vuelva a pasar, Horacio, que no vuelva a pasar estas conferencias que hayamos puros hombres acá arriba, ¿no? Entonces, cuando decimos que el neoliberalismo ha destruido
los derechos, ¿sí? Estamos diciendo qué es lo que queremos. Queremos un Estado de derechos, con ese, no solo un Estado de derecho, que es una cosa, y que también lo queremos porque no existe, porque donde hay impunidad y violencia como la que hay en México no hay Estado de derecho, y queremos un Estado de derechos, un Estado que nos garantice los derechos individuales, políticos, sociales y culturales. ¿Cómo? No sé, pero eso es lo que queremos. Y por supuesto, para que ello sea posible, es un Estado sin corrupción, ¿sí? Esa es la idea de la cuarta transformación de México. Y para lograrla, tenemos nosotros que convertirnos en ciudadanos que exijan esos derechos, que respalden al gobierno cuando los vaya conquistando y que se los exija cuando el gobierno esté fallando, ¿sí? Ciudadanos con formación política, ¿sí? Para eso estamos aquí. Depende de nosotros. Esa es la cuarta transformación política que queremos. ¡Viva México, compañeros! Sí, los compañeros ponentes van a contestar preguntas que se hicieron llegar aquí al foro sobre diferentes temas, en el sentido de ampliar la participación y que no sea una conferencia tradicional donde nada más venimos a escuchar y no a participar. Aquí hay unas preguntas muy instrumentales que no tienen que ver con la conferencia de hoy, pero que son importantes. Son preguntas concretas sobre problemas concretos de aquí en Ciudad Madero. Esas preguntas se las va a pasar al compañero Ceguera para que él pueda atenderlas. Entonces, esas no les vamos a dar respuesta ahorita, pero se las va a pasar al compañero Ceguera para que él, como alcalde de Ciudad Madero y responsable de la cuarta transformación, pueda atenderlas, y las voy a ir reuniendo. Esas se las paso, no las voy a contestar ahorita, pero se las voy pasando. Si le pueden pasar tarjetas allí a la compañera. Bien, preguntas ya concretas. Sí se va a abrogar la reforma educativa y sí está empezando a trabajarse en una verdadera reforma educativa que atienda el gravísimo problema de la educación nacional. Ese sí sería también otra plática. Hay que traer a gente especialista en educación. Sí podemos aprender. Alguien me pregunta que si podemos aprender cosas del resto del mundo, de otros procesos, de otros países. Sí, por supuesto que sí. Y también de en qué se han equivocado, por ejemplo, los compañeros en los pueblos brasileño, boliviano, y en qué han acertado. Por supuesto que sí, podemos tomar ejemplos de otros países, pero creo que los principales ejemplos también están en nuestra historia. Y esta pregunta reitera el problema educativo. De verdad, es uno de los mayores retos y de las mayores ofertas de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador. Con toda claridad lo ha dicho, uno de sus principales retos, problemas, ofertas, es atender el gravísimo problema de la educación nacional, que ya no es lo que alguna vez quisimos que fuera, una educación universal e igualadora, es decir, que pusiera el piso parejo. Ahora es cada vez más dispareja. Por allá se va a ir. Bueno, nos han llegado afortunadamente muchísimas preguntas, lo que creo que es una muestra del interés de todas y todos ustedes.
Nos preguntan que cómo cambiar la mentalidad de los mexicanos para lograr la disciplina, actitud y lograr un mejor desempeño en todos los aspectos de su vida, trabajo, participación política, etcétera. Bueno, esto es un proceso. Como hemos comentado Pedro y yo, lo que estamos comenzando es un gran cambio, un cambio que se va a llevar tiempo, que no es de la noche a la mañana, que hay que comenzar por cambiarnos a nosotros mismos. Esta cuarta transformación es sobre todo una transformación pacífica, una transformación ordenada y es sobre todo una revolución de las conciencias. Tenemos que empezar por cambiarnos a nosotros mismos, por hacer a un lado el individualismo, el egoísmo, por pensar en el bien colectivo, en el bien común, por sumar fuerzas, por ser tolerantes, ser respetuosos y comenzar a formar una verdadera comunidad. Tenemos que aprender a ser comunitarios, a pensar en colectivo, a actuar en colectivo, ya no seguir viendo las cosas a partir de nuestros anteojos individuales y tratar de hacer una vida en común. Creo que ese es el punto de partida. Me preguntan que si la formación política se basará en la historia. El arranque tiene que ser formación histórica para luego, a partir de la historia, empezar a ver los más particulares, ¿sí? Sociales, económicos, incluso algunos problemas técnicos, pero sí digamos que el arranque en buena medida será histórico. ¿Cuál será la mejor estrategia para la cuarta transformación? Ojalá supiera, bueno, si supiera no estaría aquí, yo creo. Ojalá supiera. Vamos viendo en el camino, ¿no? Pero creo que es clave la participación de todos, la discusión y el apoyo de todos, ¿sí? Eso es para mí clave. Bueno, pregunta que ¿cómo apoyar a la gente para que cada persona conozca los fundamentos básicos de nuestra Constitución? Bueno, pues uno de los puntos que vamos a tratar dentro del programa de estudios de estos institutos es, además de la historia de México, también el conocimiento de la historia constitucional. México tiene en su historia constituciones extraordinarias, desde la de Apatzingán de 1814, la de 1857 y desde luego la de 1917, la original, tratar de conocerla, de valorarla y de rescatarla. Esto también va a formar parte de los contenidos de los cursos de formación que vamos a desarrollar. No entiendo la pregunta del todo. Me preguntan que cómo podemos llegar al cambio de la cultura y transformación en los grandes políticos como Carlos Ramón de Deschamps o el Bester Gordillo Morales. Les voy a decir una cosa sobre estos dos personajes. Una cosa que ya se logró en el Congreso de la Unión es algo que para mí es fundamental, y es que todos los sindicatos tengan que hacer elecciones directas y secretas. En cuanto haya los sindicatos elecciones directas y secretas, estos dirigentes espurios, a modo de los gobiernos corruptos traidores, van a ir desapareciendo. Así que ahí va a ser el cambio en ese caso, ¿no? Nos preguntan ¿qué va a pasar cuando inicie la cuarta transformación y los medios de información continúen con sus ataques a nuestro movimiento? Bueno, los ataques ya comenzaron, no van a esperarse hasta el 1 de diciembre, comenzaron desde el primer día después del triunfo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener los medios para contrarrestarlos. Y esto es parte también de las tareas que hay que hacer dentro de este instituto. Los grandes poderes controlan los medios de comunicación. El duopolio tiene el 90% de la audiencia cautiva de la televisión pública abierta, y también en el radio
en la prensa son los grandes consorcios los que controlan los medios de comunicación. Nosotros nos hemos defendido con lo que hemos podido, sobre todo en las redes sociales y en la participación política colectiva, pero creo que además de eso sí tenemos que pensar en cómo defendernos a través de los medios. Si no hay los espacios suficientes, pues hay que crearlos. El gobierno tiene canales públicos que hay que utilizar. El canal 11 del Politécnico, el canal 22, está Radio Educación, hay radios comunitarias. Creo que se le tiene que dar especial importancia a hacer una labor de difusión a través de los medios, pero también en medios controlados por el gobierno, y exigir que los medios privados pues sean honestos, sean justos, sean equitativos, y que siempre que ataquen lo demuestren y que nos den espacios para la réplica. Un aviso antes de seguir. Yo creo que vamos a contestar hasta la 1 de la tarde, todas las que alcancemos, pero antes de eso hay una reunión ahorita sobre temas agrarios con el enviado de Andrés Manuel López Obrador para temas agrarios, y los compañeros Erasmo y Adrián se tienen que ir, entonces los despedimos, les agradecemos que hayan estado aquí. También trabajan en eso. Nos vemos pronto. Pero seguimos. Pero vamos a dar 2 minutos para tomar agua y que salgan los compañeros, y ahorita seguimos, les digo, hasta la 1 respondiendo. Me dicen, cuando me preguntan sobre la estrategia para la transformación, hay varias preguntas sobre el tema, no permitiendo robar, sobre si algunos de los dirigentes o de los funcionarios son o no son los correctos. Esa no es una estrategia, y también cómo resolver ese cuestionamiento. ¿Qué hacemos? Si son buenos o no son buenos, ¿cómo podemos ver si los nuevos funcionarios cumplen? Ahí está la estrategia. La estrategia es vigílenlos, denúncienlos. Si no actúan de acuerdo con los objetivos de Morena, si no actúan de acuerdo con la moral de este movimiento, hay que señalarlos. Ustedes van a decir, no servirá. Ustedes tendrán esa parte de información. La Comisión Nacional de Justicia actuó muchas veces cuando se denunció a gente con base. La participación también es denuncia, que se les apoya. La participación también es crítica. Van a funcionar los compañeros presidentes municipales. Yo creo que sí, la mayoría sí. Y aquel que no funcione y que se equivoque en algo, para eso, insisto, es como empecé. La política no es solo de los políticos, es de todos. Y solo si entendemos que la política es de todos, podrá funcionar esta idea de no mentir, no robar, no responder. Mis guerreras. Es
ustedes también